Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replica: Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí hace sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean a las obras. Y yo les aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre, y lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué linda esta lectura, ¿verdad? Estamos celebrando aquí esta fiesta de estos dos grandes santos, que es muy importante, Felipe y Santiago. Felipe y Santiago. Aquí, queridos amigos, la palabra del Señor nos invita sobre todo esto a conocer quién es el Padre. Pero para conocer al Padre, Jesús mismo se está presentando Él como el camino. Yo soy el camino que te lleva a la verdad para que tengas vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiere decir que se andan de ya, nace ya puindehina. Si hay sacande en baetape bande, alleva. Reyapo en la lengua a la vida, es decir, a la resurrección, a la vida plena, a la felicidad. Queridos amigos, esta sentencia de Jesús y esta presentación o autoidentificación, yo soy el camino, la verdad y la vida, nos invita entonces a nosotros también a entender en primer lugar esta terminología catequética de Jesús. Es una pedagogía, porque va en una manera progresiva. Y a la verdad, este es el verdadero camino. Porque Catuña de entonces la iron de la pea la verdad jaina, quiere decir que hoy la yapúa, quiere decir que ya yujuta la tapé, que no nos conduce hacia la vida, es decir, no nos conduce hacia Dios, a la fuente primigenia, original, a la fuente que es Dios mismo, queridos amigos. Por eso que esta frase, desde donde miremos siempre, nos ayuda a entender. Yo quiero la vida, pero entonces para eso tengo que hacer un camino de verdad. Esta es la verdad y por lo tanto, si este es el verdadero camino, entonces me va a llevar a la vida. Y este es el camino que me lleva a la vida porque este camino es el verdadero. Entonces, upe ñamañayo laonte lleva ñandeco abellas echatas y namba ella pa peñan de yara peñan de yara y añade tiene razón de ser, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, hay siempre algunas controversias, como siempre en nuestra propia vida, porque Felipe, te hablando no entiende, vaya, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Paigo la aña bollera y treída, lleva esa caña, va a aparecer de esa caña de trojisa mi mava al Padre, déjate y treíba emareñe, con respecto al Padre, mi Padre trabaja, yo también trabajo, están vayando de ore, Felipe. Ahí vas a venir de Yara en vez de hacer ese milagrerismo, bueno, que aparezca aquí, que vos tengas una visión espectacular estando despierto, o también no, de la noche o lo que sea, aparecen venían de Yara o hoy tiraban de Prisapeo o lo que sea, de Mombaga, llevaré esa agua y agua de aquí estoy, de Huerovía para Tamán de Huerovía, no. El Señor justamente dice, hace tanto que yo estoy con ustedes y tú no me conoces. Quien me ve a mí, quien está conmigo verdaderamente presente, así como yo estoy presente con usted, enseguida ya conoce al Padre.
Esta frase para nosotros es una frase lapidal, ¿verdad? Es una frase, pero sobre todo que tiene que ser también un memorial, porque Peña de Yara y yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora nos está diciendo, el que me ha visto a mí ve al Padre. O sea, dice, lo mismo, si nosotros somos los alter Christi, la gente tiene que ver en nosotros la manifestación, queridos amigos, de un Dios presente, de un Dios vivo, de un Dios que camina con nosotros, que nos da su gracia y sobre todo que nos ayuda para que nosotros hagamos hoy, aquí en el mundo, la construcción del reino de Dios. Que así sea. Que así sea.